Egunon denoi eta eskerrik asko etortxagatik, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia en la que vamos a comentar los tratamientos de conservación y restauración de aquellas obras que han formado parte del programa Iberdrola Museo del año 2022. Vamos a comenzar directamente y por orden cronológico con esta primera obra, este óleo sobre el lienzo de Anglada Camarasa, que en el estado de conservación inicial, en los estudios iniciales, observamos que tenía un barniz muy oxidado, era un barniz muy denso, también con un brillo excesivo, y que confirmamos que pudo haber estado aplicado en una intervención del año 1977 por el restaurador Gonzalo Perales. Previamente, como hacemos habitualmente, hicimos un estudio técnico. Aquí mostramos dos imágenes, una de reflectografía infrarroja en su izquierda y a la derecha la imagen con luz ultravioleta en la que ya vemos este aspecto verdoso azulado que nos da información sobre la calidad de este barniz antiguo y también nos habla, ven una línea horizontal en la parte superior. Nos habla también, en estas manchas oscuras, de una serie de retoques y de repintes antiguos que están cubriendo una parte importante del soporte y es una costura. Es una costura porque este artista no tenía una pieza de tela suficientemente grande para su composición y lo que hizo fue utilizar dos pedazos. El pedazo superior lo tuvo que unir al pedazo mayor, al inferior, y para esto realizó un cosido, una costura. Esta costura es una zona muy irregular del soporte y es también una parte muy sensible. Es una parte donde la adherencia de los materiales pictóricos está mucho más comprometida. Por eso vemos en este estudio con luz ultravioleta todas estas tonalidades más oscuras. Aquí vemos la obra en el reverso. Vamos a localizar un detalle de esta costura. Ven aquí cómo están las dos telas unidas y además una cosa muy interesante, son dos telas de diferente naturaleza. También es muy significativo el sello de la Casa Blanchet, que es una casa parisina de productos artísticos muy reconocida y muy estudiada, que funcionó desde el 1834 hasta el 1964. Aquí vemos el procedimiento de limpieza. En este caso se utilizaron disolventes. Durante todo este procedimiento se realizó un control mediante luz ultravioleta, un control que nos permite asegurar de alguna manera todo el proceso de limpieza y sobre todo el acabado homogéneo de esta intervención. No podríamos hacer un tratamiento así dejando una cantidad de barniz en una parte de la superficie y en otra otro, ¿no? Deberíamos siempre, y gracias a este control, acabar la limpieza con una situación absolutamente homogénea en la superficie pictórica. Finalmente, después de la limpieza, se estucaron, rellenaron todas aquellas pequeñas pérdidas o lagunas de materia pictórica. Ven cómo la parte de la costura es una de las zonas donde hay más pérdidas y finalmente se reintegraron con pigmentos Gamblin y se aplicó un barnizado con un barniz de bajo peso molecular. Continuamos con este bellísimo autorretrato de Barrueta. Es un retrato joven del año 1905, es una donación del año 2021, lleva poco tiempo con nosotros y en este caso, nada más recibir la obra, hicimos un estudio, como siempre, con reflectografía infrarroja en este caso y también con luz ultravioleta. Sospechábamos, porque el propio fondo de la obra era muy irregular, muy heterogéneo, que la obra estaba repintada en una parte importante del fondo, ¿no? Y donde pueden ver ustedes esa franja a la izquierda más oscura,
es donde tenemos localizada una gran cantidad de material pictórico no original que de alguna manera perturbaba absolutamente la lectura, ¿no?, de la pieza. Aquí estamos realizando una serie de pruebas de solubilidad para hacer un tratamiento del barniz y devolver un poco el aspecto original al fondo, ¿no? Aquí estamos ya trabajando con la disolución. Y en estas imágenes, por un lado, hemos querido mostrar en la imagen que está en la imagen inferior izquierda, hemos querido mostrar también un estrato de polvo. Lo que ven blanquecino sobre la zona de los clavitos es una acumulación de polvo en el borde superior de la pintura. Esto sucede en todas las pinturas. Si no tenemos un mantenimiento y si no realizamos una labor de conservación preventiva habitual, pues las partículas y el polvo se va acumulando, ¿no?, sobre aquellos lugares en los que no tenemos acceso. Y son partículas realmente dañinas, sobre todo si se combinan con situaciones de humedad relativa elevada, etcétera. Por eso es tan importante hacer un buen mantenimiento siempre y tener bastante vigiladas, por lo menos algo vigiladas, nuestras colecciones. En la imagen de la derecha podemos ver en esas zonas blanquecinas las pérdidas de materia que se revelaron al eliminar los repintes antiguos. Y esta es la situación final del cuadro, que también se barnizó con un barniz de bajo peso molecular. Vamos a comentar ahora el tratamiento de estos 5 pequeños dibujos de Julio González. Tenemos una colección muy interesante de dibujos de Julio González en el museo y muy amplia. Estos 5 dibujos pertenecen a una gran donación que realizó Vivian Griminger en el año 1999 y bueno, por eso llevan ya con nosotros 24 años. Y se han puesto a punto inicialmente, como siempre, haciendo una investigación de las técnicas de cada uno de ellos. Son todos grafitos y tintas, pero la microscopía digital nos permite llegar a una definición, a una determinación bastante exacta de cuáles son los materiales. En este caso, pues aquí vemos estas imágenes ampliadas, nos permiten ver las texturas, las opacidades de los materiales y poder definir si estamos hablando de un grafito, de una tinta china, etcétera. También podemos ver la oxidación de papel, como se ve en la imagen inferior, esa mancha como más rojiza. Las imágenes generales de antes de anverso y reverso nos muestran también la cantidad de inscripciones a tinta que tienen estos dibujos. Aquí tenemos otra imagen en la que vemos muy patente, por ejemplo, en este caso teníamos lápices de colores de distintos azules y también es interesante la imagen superior derecha en la que vemos esa tonalidad tan rojiza de la oxidación y la acidez de las fibras del papel. En los 5 dibujos se ha aplicado un tratamiento básicamente parecido. Por un lado, se han tratado todos aquellos residuos de cintas adhesivas que pertenecían a montajes antiguos y se ha hecho una limpieza tanto de anverso y reverso. Para la limpieza hemos realizado o utilizado diferentes tipos de gomas, polvo de goma, goma mecánica, y para la eliminación de los adhesivos, además de pinzas o bisturís, pues también las gomas han sido una gran ayuda. En uno de los dibujos que veremos luego, sí que teníamos un daño de mayor importancia, un daño en el soporte, y es que teníamos esta esquina, este ángulo roto. Aquí hubo que hacer una consolidación, una adhesión del soporte en este punto. También este dibujo, que es mujer con bastón, tenía algún desgarro que hubo que reparar. Hemos aprovechado esta imagen para mostrarles también en la parte derecha
los sistemas de montaje de estos dibujos en sus soportes secundarios. Los dibujos habitualmente, depende, hay artistas contemporáneos que los instalan con unos alfileres, pero habitualmente los vemos siempre enmarcados. Para poder enmarcarlos, y esto es esencial para la conservación de los dibujos, necesitamos siempre utilizar materiales de conservación y necesitamos también hacer adhesiones, por ejemplo, las bisagras en T que vemos en la parte superior o las bisagras en V en la parte inferior, sistemas de adhesión que no perjudiquen la obra y que sean completamente reversibles. Y aquí mostramos dos imágenes de cómo pueden realizarse montajes con passepartout. En el de la izquierda vemos un dibujo con un passepartout pisando en el que queda oculto el perímetro y en la derecha un dibujo en el que mostramos todo el perímetro. Esto lo podemos ver luego en la sala 6. Continuamos con una pintura que la tenemos instalada aquí mismo. Se trata de un retrato de Alberto Arrue. Es un retrato muy interesante de una mujer así como vestida y peinada de años 20, con un buque muy importante en el fondo. Es una pintura que está con nosotros desde el año 2014, cuando fue donada por la familia de Alberto Arrue, y en ese mismo momento, y como la obra ingresó con un estado de conservación muy deficiente, decidimos que la íbamos a incluir en nuestra lista de espera de obras para restaurar, ¿no? Han pasado unos cuantos años desde entonces, pero por fin hemos podido acometer en este programa la restauración. Como ven aquí, la pieza tenía en superficie muchos depósitos de sustancias de diferente naturaleza, teníamos roturas en el soporte, muchísimas manchas de proyección, escorrentías, pasmados. Aquí vemos alguna imagen en la parte superior izquierda del reverso, que también tenía unos estratos muy importantes. En la parte inferior vemos la zona de la rotura con luz rasante. Vemos también que el soporte tenía unas deformaciones muy importantes. Y en la derecha podemos ver una imagen de toda la pieza con luz transmitida. La luz transmitida se aplica desde el reverso de la pintura y nos habla de la densidad de los estratos pictóricos. ¿Esto es interesante? Sí, para nosotros casi todo es interesante. Tener estudios sobre las obras nos explica muchas veces sus problemas de conservación y nos hace pensar en las mejores soluciones para resolverlos, ¿no? Y en este caso vemos cómo en algunas zonas hay una cantidad de pintura muy, muy ligera y en otros la pieza está bastante empastada. Si se fijan ya en esta imagen de luz transmitida, vemos que en el brazo izquierdo de la retratada hay una masa, ¿no? Es un brazo extraño, es una cosa que no cuadra mucho, ¿no? Por eso, al hacer, bueno, aquí tenemos la imagen con luz rasante para ver las deformaciones del soporte. Y en esta sí, ya hablando otra vez del brazo izquierdo, al realizar la reflectografía infrarroja, que es la imagen que ven en blanco y negro, pudimos ver los estratos subyacentes a la pintura y vemos claramente cómo hay dos brazos, es decir, hay un arrepentimiento. El artista en un inicio realizó una composición que por lo que fuera no le gustó y posteriormente colocó el brazo en otra posición. Se ve claramente en la reflectografía infrarroja. También hemos visto una modificación importante en la mano derecha. Aquí está la mano y aquí está el brazo. Continuando con los estudios técnicos, también hemos realizado la identificación de los materiales constitutivos. En concreto, hay que destacar que en esta pintura la zona de los azules, la parte del celaje, está compuesto por tres tipos de azules: el azul celúreo, el cobalto y el ultramar.
Se trata de una preparación industrial y en cuanto al soporte, esta es una imagen del reverso. Se han analizado también las fibras tanto de la urdimbre como de la trama y las dos han determinado, los dos análisis, que se trata de una fibra de lino. Aquí presentamos dos cortes bajo el microscopio, un corte longitudinal y otro transversal. Estas son imágenes de antes y después, en la izquierda, parte superior e inferior, antes y después del reverso. Vemos una parte del bastidor y una parte de la tela para que vean un poco el estado en el que se encontraba la pintura. Y finalmente a la derecha el montaje de conservación final. Nosotros, una vez que hemos hecho el tratamiento a la pintura, al soporte, solemos utilizar este tipo de cobertura en la parte posterior de los lienzos, que es una medida de conservación preventiva ante golpes, ante cambios importantes de humedad o de temperatura, y sobre todo protege mucho de las partículas, del polvo, de la suciedad, etc. Vale, aquí tenemos unas imágenes, por un lado a la izquierda, de las pruebas de solubilidad. Cuando ya hemos realizado toda esta parte de estudios técnicos, damos el paso ya a iniciar las pruebas de qué producto es el que mejor nos conviene para realizar la limpieza. Estaba claro que aquí no existía el barniz y teníamos que hacer un trabajo con una solución acuosa. Realizamos varias pruebas con varias soluciones. Estas pruebas que realizamos las realizamos en base al estudio previo también que hacemos de la capa pictórica. Nosotros medimos el pH en superficie y la conductividad. Y nuestro objetivo es siempre obtener un disolvente, una solución que sea isotónica, es decir, que con lo que nosotros utilicemos para retirar ese estrato superficial tenga las mismas características que la propia superficie pictórica. De esta manera, solemos decir nosotros que la limpieza es una limpieza amable, ¿no? Es decir, estoy trabajando con un producto que tiene las mismas características que la superficie pictórica. Esto es realmente importante, no solo para la efectividad del tratamiento, sino también de cara al futuro y a la conservación de los materiales pictóricos. Son pasos de los trabajos que a lo mejor la gente desconoce, pero que son esenciales. También hemos instalado aquí, una vez que ya tenemos el producto, la solución con la que vamos a limpiar, tenemos unas imágenes en la parte superior de antes, en la parte inferior después del tratamiento, y este detalle para que vean ustedes cómo tenía la parte del rostro y del cuello, estaba afectadísima de estas manchas así como de proyección. Algunas imágenes del tratamiento del reverso para solucionar todas aquellas deformaciones que habíamos visto en las imágenes de luz rasante, y la reparación de la rotura, el estucado y la reintegración. Y una imagen de antes y después de la pintura, que la pueden ver ahí. También el marco, que esto no lo había comentado, el marco es el original con el que llegó la pieza en el año 2014 y ha tenido un tratamiento, una puesta a punto. Además, este cuadro está enriquecido de alguna manera porque nuestro museo también conserva estos dibujos preparatorios. Tenemos que agradecérselo a la familia de Alberto Arrue, que también nos donó, primero nos donó esta pequeña acuarela y watch sobre papel en el año 2014 también, y estos dos dibujos preparatorios en el año 17 y 18. Como ven, en el dibujo superior izquierda tenemos una cuadrícula, es decir, el artista lo que hizo fue este dibujo preparatorio con esta cuadrícula que le sirve perfectamente para luego trasladar el dibujo al lienzo. Abajo está el buque y luego la composición en acuarela. Hemos aprovechado la oportunidad de incluir en el programa Iberdrola
esta pintura, este tratamiento, para también realizar el tratamiento de estos tres pequeños dibujos. También los hemos estudiado, hemos podido determinar que en este dibujo, que lo teníamos como gouache, acuarela y grafito, hay también algunos toques de óleo. Este dibujo en concreto se encuentra adherido a un cartón, que se puede ver muy bien en la foto inferior derecha, el grosor que tiene el cartón. Son unos dibujos de pequeño formato. Aquí estas imágenes del estudio de microscopía digital son las que nos dan a nosotros toda la información sobre el material que el artista ha estado utilizando. Y aquí una imagen de las becas actuales de Iberdrola, trabajando en estos tres dibujos. El tratamiento que se ha realizado ha sido básicamente, por un lado, todo el estudio técnico y la intervención, una limpieza en la que también se han utilizado las gomas de borrar y en algún punto se ha realizado alguna consolidación, en algún punto que teníamos unos pequeños desgarros. Pasamos ahora a otra pintura, una pintura ya más moderna, es una pieza de Amable Arias, La escalera, del año 1978. Esta pintura está con nosotros en el museo desde el año 2021, fue una adquisición y bueno, es una pintura muy sutil. El artista en este caso está aprovechando la preparación de la tela para aplicar el color de fondo. Nosotros cuando nos acercamos a esta pintura podemos ver esas transparencias que son de una gran belleza, ¿no? y que dan a esta pintura ese punto sutil. La verdad es que la obra se encontraba en un estado de conservación, vamos a decir, intermedio. Tenía pequeñas cosas que, como ven, vamos anotando en estos mapas de daños que solemos utilizar. Son una herramienta esencial para nosotros. Ahí es donde colocamos toda la información del estudio previo de la obra para poder decidir cómo vamos a actuar. Entonces, bueno, vamos colocando con diferentes colores las alteraciones o los daños que encontramos. En este caso, como ven, había pues manchas, deformaciones, marcas de bastidor, abrasiones, pérdidas, y a la derecha tienen algunas imágenes con luz visible, pero con luz rasante también, en las que podemos ver estas pequeñas deformaciones de la tela, tan puntuales, que a veces se producen, estas que son tan marcadas, por objetos que se alojan entre los bastidores y las telas. Hay veces que, bueno, pues en algún bastidor cae un pequeño clavo o y produce finalmente este tipo de deformaciones. También se ven un poco las manchas que tenía, sobre todo en perímetro. Aquí un detalle en los pantalones del personaje, de estos puntos que ven blancos, que son pequeñas pérdidas de color. Bien, esta es una imagen del estado de conservación inicial y volvemos a utilizar la microscopía digital para, para resolver un poco con más profundidad algunas cosas que nos llamaban la atención, ¿no? Veíamos que la capa pictórica tenía en muchos puntos desgastes, quizás por esa también sutileza a la hora de aplicar la técnica, ¿no? No es una capa pictórica muy densa ni muy gruesa, entonces las pequeñas erosiones producen estos desgastes, sobre todo en las partes más convexas. Normalmente, cuando tenemos capas pictóricas muy ligeras, el propio dibujo de la tela, el propio ligamento de la tela, se traslada a la capa pictórica, o la capa pictórica se adapta, ¿no? Y crea esa superficie de concavidades y convexidades, ¿no?
Aquí vemos en la parte izquierda algunas imágenes bajo la microscopía digital en las que se puede ver muy bien el color, que sería el gris, el blanco sería la preparación y finalmente en el centro ese color marrón son las fibras del lienzo. En esta parte lo que estamos viendo es una pérdida de materia. Debajo vemos todavía más aumentada la fibra, ¿no? Vemos ahí todas las fibras de la tela y debajo vemos la preparación. En el lado de la derecha hemos querido mostrar un poco cómo está aplicada, cómo Amable Arias trabaja con el color. Realmente él en algunos momentos trabaja con el óleo casi como si fuera acuarela, ¿no? Creando unas transparencias impresionantes. De hecho, él tiene mucha obra sobre papel en la que hace algunos trabajos interesantísimos al óleo sobre papel que realmente los confundes, ¿no? Los puedes confundir técnicamente. Es realmente un artista muy, muy hábil en esto y consigue ese efecto tan sutil. Bien, en lo que fue la parte de identificación de materiales, sospechábamos que el lienzo tenía alguna naturaleza cercana al algodón, bien en trama o urdimbre, y finalmente confirmamos, ¿no?, que tanto la trama como la urdimbre, y lo vemos bien en estas imágenes de las fibras longitudinales y transversales, es una fibra de algodón. Lo sospechábamos porque vimos desde el principio que era una tela muy excesivamente sensible al agua. Cuando trabajamos con telas de fibras de algodón tenemos siempre esta dificultad añadida, ¿no? Son fibras muy, muy sensibles que incluso pueden llegar a disolverse con el agua. Por otro lado, también nos interesaba mucho analizar la preparación. Tomamos una muestra de la parte del reverso y vemos en estas estratigrafías de la derecha los cortes de la preparación que nos confirman que su aglutinante es aceite, es una preparación grasa. Este es el típica tela y bastidor que se conoce mucho entre los artistas que trabajaban en Guipúzcoa en esta época. Por ejemplo, se puede asociar este soporte perfectamente a los soportes que utilizaba, por ejemplo, Amestoy. Y además, en algunos casos hemos encontrado incluso que tenían los mismos proveedores, ¿no? Bien, y volvemos a la capa pictórica. Y como siempre, y hablábamos antes de la importancia de estudiar la superficie y de conocer cómo es a nivel químico, cómo funciona en cuanto al pH, en cuanto a la conductividad, y con estos valores poder aportar una solución para la limpieza que sea isotónica. En este caso también estudiamos toda la pieza con luz ultravioleta. Vimos que había un estrato muy homogéneo, no existe un barniz en este caso, se localizaban algunas manchas y también en la parte superior derecha ven las pruebas de solubilidad de distintas soluciones que aplicamos en este caso. Aquí una imagen del rostro del personaje que sube la escalera. Hay que destacar que en este caso, en esta obra en concreto, podemos ver claramente, a ver si puedo marcarlo con esto. Sí, aquí en el rostro el grafito del dibujo queda totalmente en superficie. Ven el cuello o el rostro, el ojo y la ceja, ven esas líneas grises, eso es el lápiz con el que ha dibujado el artista, que lo ha dejado visto, es decir, no lo ha cubierto de pintura. Cosa a tener muy en cuenta a la hora de realizar una limpieza. Bien, y aquí estamos ya trabajando en la limpieza. En la imagen general de la derecha, con luz ultravioleta, se ve como hay un plano vertical que está ya tratado y el otro aún no. Y aquí vemos cómo trabajamos con la minimesa de succión para corregir algunas deformaciones que tenían su origen seguramente en una incorrecta manipulación,
porque eran deformaciones lineales, ¿no?, producidas desde el reverso. Trabajamos con estos equipos que conseguimos de una manera muy efectiva hacer presión sobre la tela haciendo un vacío mediante un aspirador, una plancha microperforada y un papel de poliéster. Hacemos un vacío y conseguimos devolver el plano a las telas. Bien, continuamos ahora con una pieza de José Antonio Sistiaga del año 1970. Es un gran lienzo, un lienzo que tiene 2 metros por 3,22, muy luminoso, muy gestual, es muy imponente, ¿no?, cuando tienes la pieza delante. Se trata de un óleo sobre lienzo también. En este caso tenemos una preparación blanca industrial que el artista utiliza y deja vista en una gran parte de la superficie. En este caso les mostramos aquí una imagen del estudio con microscopía digital, pues de las pequeñas alteraciones que encontrábamos en relación a craquelados, fisuras, pequeñas pérdidas. Pero realmente el problema de conservación más importante en esta obra era el estrato superficial que se encontraba sobre la pintura. Esta pintura, hemos comentado, está pintada en el año 1970 y es adquirida por el museo en el año 1979. La cuestión es que en todos estos años, que no había sido nunca intervenida, la pieza, los 9 años que estuvo con el artista más el tiempo que estaba en colección, bueno, ha ido adquiriendo un estrato superficial de sustancias de la contaminación ambiental, pero importante en este caso en concreto es que las pruebas nos llevaron a determinar que también había una gran cantidad de nicotina sobre la pintura. Esta nicotina tiene una tonalidad marrón que de alguna manera altera el color de una forma muy importante y en este caso en concreto mucho más, ya que hay una gran cantidad de superficie en preparación blanca. Aquí vamos a ver un pequeño catálogo de alteraciones. Hablábamos de fisuras y pérdidas que ven en la parte superior y también en la parte inferior deformaciones, algunas por impacto. Y aquí vamos a poder ver un poco la solución a su problema de conservación, que era, como digo, el estrato superficial. Volvemos a realizar el estudio. También ha sido una limpieza realizada con una solución acuosa. En este caso sí que hemos combinado varias soluciones, una diferente para el fondo blanco y otra para el color. Es una pintura muy, muy sensible y como ven en esta última imagen de detalle ponemos una comparativa, ¿no? Tenemos media diapositiva con el estrato superficial aún sin limpiar, ¿no? Y la parte de la derecha, ahí ya hemos hecho la limpieza con la solución acuosa. Ven que el cambio de tono es espectacular. En cuanto a esta pintura, pues hay que decir también que los colores son muy, muy solubles, muy delicados. Se trata de un óleo y el resultado final fue esta diferencia. Bien, y ahora ya vamos a dar paso a la parte, vamos a decir, más contemporánea del programa. Este año hemos tenido la oportunidad de tener dentro del programa varias obras de Txomin Badiola. El inicio un poco fue esta pieza que se llama Cuadrado Sólido número 2, que como ven es una instalación que se compone
De 8 tablones de madera, 10 tablones de madera, 8 de ellos pintados, y de 9 dibujos que ven en la pared colgados, que están montados en 5 marcos. Esta obra pertenece al museo desde el año 1983 y fue realizada por el artista en 1981. Esta imagen, si recuerdan la anterior, que sería, esta es la situación actual, como la vamos a poder ver en la sala, y esta es una imagen de la instalación en el museo en el año 1983. Esta imagen está tomada en la sala de contemporáneo, en la sala 32. No sé si recuerdan cuando teníamos el suelo de mármol y teníamos estos paneles con patitas y las cortinas. Bien, entonces aquí ya estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen, que el montaje de los dibujos es diferente. Estos dibujos son unos dibujos sobre cartón, estaban montados con vidrio y grapas metálicas, y luego los tablones estaban realizados con madera de chopo y pintados con una pintura al aceite. Con el paso del tiempo tuvimos algunos problemas de conservación que primero se iniciaron con la parte de los dibujos, y obviamente lo primero que hacemos es hablar con el artista, ponemos en común el estado de conservación y le planteamos eliminar ese montaje de vidrio y grapas metálicas porque estaba perjudicando a los dibujos. Además, las grapas se habían oxidado, se habían fisurado los cristales. Y bueno, lo que hicimos fue desmontar los dibujos, conservar sus fondos de ocume, esos fondos de madera de ocume, y los dibujos entre papel barrera almacenados en una planera. Y después, al pasar los años, pues hablamos otra vez con el artista y dijimos, mira, hay que ver de qué manera podemos resolver esta obra. Es una obra de la colección y la queremos tener disponible, ¿no? Y entonces ya empezamos con la valoración de los tablones. Los tablones, con el paso del tiempo, tenemos que pensar que tienen 42 años esta pieza. Quizás la alteración más importante que ha sufrido ha sido la oxidación de la madera. El chopo se ha oxidado de una manera muy importante y lo que ha hecho es virar de color. En vez de ser una tonalidad blanquecina, el chopo se ha convertido en una tonalidad casi dorada, casi ocre amarillo, ¿no? Esto por un lado, ¿no?, la alteración del color de la madera. Y por otro lado, veíamos en la propia madera muchas fendas, muchas grietas, abrasiones, impactos y pérdidas en la pintura y manchas de todo tipo de naturaleza, tanto en la parte de la pintura como en la parte de la madera. Con todo esto, y después de valorar el estado de conservación, nos reunimos con esta imagen. Yo creo que con Chomin tiene más de un año, igual un año y medio, y bueno, concluimos que la única manera de poder devolver la lectura a esta instalación era reeditar estos elementos, estos 10 elementos. Bueno, de acuerdo el museo con el artista, pues nos pusimos en marcha para arrancar el proyecto. La primera decisión fue ver de qué manera podíamos solucionar esta oxidación del chopo. Lógicamente era decidir cambiar por otra naturaleza de madera, irnos hacia una madera que nos preservara su tonalidad con una temporalidad mayor, ¿no? En este caso hemos decidido, gracias a la incorporación en el equipo de nuestro carpintero, de José Chugandiaga, que nos ha sido fundamental en este trabajo, se decidió cambiar de madera de chopo a madera de arce. Entonces, bueno, nosotros desde aquí, desde el museo, que aquí en el museo existe la carpintería, produjimos los 10 tablones. Se realizaron aquí, se compró la madera, se realizaron los 10 tablones, pero para aplicar la pintura hemos contado con otra incorporación al equipo del museo, que es una empresa que se llama Masté.
que cuenta pues, con unas personas, Elena Antón y Chema Fontán, que son especialistas en la producción de colores y también en su aplicación. Lo que hicimos fue llevar estos 10 tablones a las instalaciones de Amasté y allí fueron policromados. Y la imagen que tienen aquí en la izquierda es una imagen de ese momento. Mientras estábamos produciendo los tablones, se realizó la restauración de los 9 dibujos. Esta restauración ha sido una restauración al uso realizada en el departamento, en la que básicamente se han eliminado todas estas cintas adhesivas ácidas y que ya no trabajaban, no tenían adhesión. También se ha consolidado el material, sobre todo el cartón en los ángulos, que suele exfoliarse. Se ha trabajado con metilcelulosa, los fondos de Okume se han borrado. En estos dibujos hay algunos de ellos que son collages, que tienen también adherido un papel impreso y bueno, pues todo esto se ha revisado y donde fue necesario se consolidó. Y finalmente se montaron los dibujos, como vemos en este vídeo, sobre el Okume, aislando la madera mediante una hoja de poliéster. De esta manera, la acidez de la madera no se transfiere al dibujo. Y finalmente la obra quedó así una vez reeditada. Los marcos en los que están montados los dibujos son también nuevos, de madera, y se han fabricado también en la carpintería del museo. Entonces, bueno, este es uno de los trabajos en los que museo y artista han trabajado conjuntamente, todo se ha consensuado, todo se ha valorado y además en el equipo del departamento pues hemos tenido la suerte de poder incorporar a otras personas, que siempre es un enriquecimiento para el proyecto y para nosotros mismos. Continuamos con otra de las piezas de Txomin Badiola. Esta pieza, como ven, es del año 1979, es anterior en el tiempo y forma parte ya de la donación que Txomin Badiola nos ha realizado en el año 2022. Es decir, Txomin Badiola, en el mismo periodo en el que estamos haciendo la reedición de Cuadrado Sólido, decide hacer una gran donación, una generosa donación al museo, que consiste en todas las piezas suyas de esa primera época minimal que conservaba en su estudio. Esto es muy importante porque las obras de estos años 80 de Txomin Badiola casi todas desaparecieron por las riadas. Él tenía su estudio en Uribitarte y casi todas sus obras de esta época se perdieron. Y ahora es el Museo de Bellas Artes el que va a conservar todo lo que queda de esa época, ¿no?, de Txomin. Y esto pues es una cosa realmente importantísima para el museo y muy interesante como para cerrar el círculo de todo este proyecto de la reedición de Cuadrado Sólido. Todo esto lo cuento porque esta obra que estamos viendo en imagen es una de las piezas que nos ha donado en el 2022. Y fue una de las piezas que yo personalmente estuve viendo en su estudio y valorando si podríamos restaurarla aquí en el museo. En principio lo valoré como positivo, como que lo podríamos trabajar aquí sin problemas. Como veis en el mapa de daños, ya vimos que tenía un problema de hongos, un problema biológico. En la imagen de la derecha, que es una imagen con luz visible, se ven estos puntitos oscuros que tienen forma circular y que se expanden, muy frecuentes en este tipo de alteración. Y en estas tres imágenes que tenéis a la derecha, que están realizadas bajo microscopía digital, pues ya vimos la morfología típica y clara de los hongos.
En el reverso nos encontramos, esto es una pieza de madera de ocume pintada, y en el reverso vemos que tiene numerosos refuerzos de la misma madera que van adheridos con fibra de vidrio y resina. Estos refuerzos han hecho que durante los años la madera no se haya deformado, no se haya combado. Y bueno, lo primero, en estas imágenes estamos consolidando aquellas piezas de madera del reverso que estaban fracturadas o fisuradas, y también está Swan aquí aplicando con un vaporizador un antifúngico, ¿vale?, en la parte del reverso. Abajo se ven tratamiento de soporte y pasamos a la capa pictórica. La estudiamos, valoramos cómo tratarla, y una vez que comenzamos la limpieza vimos que bueno, el estrato superficial se disolvía bien, que el acabado era bueno, pero el problema era que, como veis en la imagen central de esta diapositiva, la superficie, la materia pictórica, esto también era una pintura al aceite, se había decolorado en forma circular, es decir, toda la superficie pictórica tenía estas manchas circulares que son justamente los puntos donde los hongos se habían desarrollado, y estos hongos habían decolorado la pintura. Bueno, también lo estudiamos con luz ultravioleta, que son las dos fotos de los extremos, y veis que se hace mucho más patente. Y este problema, esta alteración que afectaba a toda la superficie pictórica, nos hizo tomar la decisión de, junto con el artista, lógicamente, porque durante todos estos trabajos hemos estado trabajando juntos, habría que aplicar una nueva capa pictórica. En el caso anterior que hemos visto, estábamos reeditando el soporte de madera y también reeditando la pintura. En el caso de esta pieza, hemos reeditado exclusivamente el color. Para hacer esto, hemos seguido un poco las pautas que nos ha dado el propio artista. Entonces, la primera acción fue desmontar uno de los paneles de la pieza, el panel exterior, para poder trabajar en las partes internas y además para poder consolidar todos estos elementos de madera intermedios. Eliminamos también los restos de adhesivos antiguos, adhesivos que ya estaban muy ácidos. Nos encontramos también, como veis en la foto de la derecha, algunas puntas metálicas. Y volvimos a incorporar, en este caso, al equipo de Amasté, tanto para la producción del color como para la aplicación del color. En este caso, estamos preparando la pieza. En la imagen del medio se está aplicando una capa de imprimación blanca que nos ha permitido aislar una capa de color que está producida al aceite. La tenemos que aislar de una capa de color que vamos a producir al agua, ¿de acuerdo? Entonces, para que esto funcione y conviva, necesitamos aislar estas dos capas, y por eso aplicamos esta capa blanca que veis aquí. También realizamos este esquema que veis con esas flechas negras, que indica la manera en la que Txomin Badiola había pintado su pieza. Él había pintado su pieza con trazos horizontales, verticales, dependiendo de la forma de la pieza, ¿no? Entonces, hemos seguido en la reedición absolutamente el mismo procedimiento que el artista realizó en el año 1979. También vemos en la parte inferior algún momento de encolado y consolidación de las partes más pequeñas, que también fueron reparadas, saneadas. Y este es el resultado final. Esta es otra de las obras de Txomin que nos ha donado, una pieza del año 1981, una pieza muy interesante porque tiene una combinación de color texturado y liso que es realmente atractivo.
Aquí hemos puesto una imagen del reverso. Como veis, vemos este tablero de Okume con un refuerzo en aspa, también de tiras de Okume, que, como os digo, los artistas adherían con fibra de vidrio y poliéster. Esta estructura de soportes la hemos encontrado en otros artistas que también trabajaban en esa misma época y en la Facultad de Bellas Artes. Este era un sistema, bueno, yo que he estudiado en la Escuela de Bellas Artes también en la facultad aquí en Bilbao, a mí también me han enseñado a fabricar estos soportes. Era un soporte típico que se realizaba en la facultad y que realmente da muy buen resultado porque las piezas realmente están absolutamente planas. Bueno, y estudiamos la pieza un poco en relación. Aquí encontramos alguna etiqueta en el reverso de cuando Chomin la prestaba para exposiciones y se la tenían que devolver. Bien, y en este caso las alteraciones se referían exclusivamente a la capa pictórica, como en la pieza anterior, pero con la diferencia de que aquí los dos tipos de técnica o de pintura que vemos en superficie, pues reaccionaron muchísimo mejor. En este caso, todas las manchas, las abrasiones, las pérdidas pequeñas o golpes por impacto, etcétera, se resolvieron sin problemas. Veis algunos detalles, había también marcas de grafito. Y bueno, pues hicimos un tratamiento también acuoso que resultó, ya os digo, muy bien. Fue un tratamiento diferenciado. Tuvimos un tipo de limpieza con una solución acuosa para la parte más texturada y otro diferente para la parte lisa. Bueno, y aquí se está trabajando también con la reintegración porque había pequeños puntos de pérdidas de color, algunas incisiones, en fin, todo esto siempre de acuerdo con el criterio del artista, fue reintegrado. Y este es el resultado final. Bien, y ahora vamos a hablar de los dos dibujos que se han restaurado, que forman también parte de la donación. Este es uno de ellos, se titula La Fuente y es del año 1981. Es un collage que tiene gouache, grafito, papel impreso y va montado sobre un pluma neutro. Y aquí vemos el estado inicial del dibujo, que se presentaba enmarcado a sangre con un marco negro, como ven, y aquí dos imágenes del anverso y el reverso. Volvemos a encontrar un poco las mismas alteraciones, las cintas adhesivas que se han oxidado, que ya no trabajan, que ya no adhieren y que además están transfiriendo su material al soporte, al cartón. Bueno, aquí esta imagen es muy interesante para ver cómo está construida esta obra. Vemos aquí también en color azul el papel impreso que va adherido. Y como en las otras ocasiones, en los dibujos de cuadrado sólido 2, el tratamiento ha consistido en la limpieza mediante gomas de borrar, una limpieza mecánica, utilizando el tipo de goma necesario en cada caso, y también se ha realizado una consolidación en aquellos puntos en los que veíamos, por un lado, o bien que el papel impreso no estaba correctamente adherido al cartón, o bien que el cartón podía estar esfoliado, etcétera, utilizando metilcelulosa y una espátula térmica. Muy importante en todas estas piezas es la solución del montaje, porque son varios elementos que van compuestos. Aquí están trabajando en el reverso con el montaje, y finalmente a la derecha pueden ver el cartón montado ya en su soporte secundario con las indicaciones que nos dio Chomin Badiola de las dimensiones que debería tener este soporte secundario y el marco blanco que también nos ha indicado el artista.
Y ya por último, este otro collage, que se compone de cuatro piezas de cartón. Van instaladas sobre una plancha de okume de una manera muy parecida a los dibujos de cuadro sólido número 2. Sobre el okume vemos la palabra pintura, que está realizada con unas letras que se llamaban letraset, no sé si siguen existiendo, que eran unas letras transferibles. Era algo que se usaba muchísimo en la Facultad de Bellas Artes en aquella época. Y la pieza ingresó en el museo así. Es también parte de la donación que nos ha realizado Txomin. Estaban desmontadas, el soporte secundario de okume presentaba muchísimas manchas, muchas marcas de las zonas donde había estado protegido mientras estaba almacenado, problemas de adherencia. Ven aquí en los papeles, aquí se está consolidando y se está adhiriendo estos papeles impresos con los que trabajaba Txomin en estas obras y trabajando con la espátula térmica. Y finalmente, una parte importantísima en esta obra pues es el montaje con las distancias exactas para que todo coincida, porque también el okume lleva parte de dibujo. Ese fondo de madera sobre el que van montados los dibujos tiene líneas de grafito, entonces hemos de colocarlo todo de manera que todo coincida. Es una parte muy importante. Y aquí, para terminar, les he querido mostrar una imagen de la sala número 7, que es la sala donde tenemos ahora mismo esta donación de Txomin con el programa Iberdrola, en el que vemos también una serie de dibujos en la pared que no han sido restaurados, pero que sí han tenido también una labor de montaje en el departamento, una labor de conservación preventiva, y que, como forman parte de la donación, se exponen también en la misma sala. Todo es, como os digo, son unas obras que están en ese entorno de 1980-81 y que son realmente interesantes para estudiar esta obra temprana, ¿no?, de un artista tan importante como es Txomin Madiola. Y con esto yo finalizo mi presentación de hoy. Si quieren, por supuesto les agradezco mucho la asistencia. Y si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a disposición de... Gracias, María José, muy brillante, como siempre. Con respecto a esta pieza, una vez que se ha hecho una nueva edición, ¿qué pasa con la anterior? ¿Se destruye o...? Sí, normalmente se destruye, ¿eh? Nosotros aún no lo hemos hecho, pero la destrucción es el paso. ¿Es la primera vez que el museo hace una edición de una pieza? Perdón, no es la... Mira, hicimos en el año 2018, que no sé si os acordáis, el proyecto con Darío Urzay del vientre del observador. Allí teníamos un problema también de oxidación de tintas en aquellos paneles, eran unos vidrios con unas impresiones digitales dentro, y la reedición que hicimos con Darío Urzay fue, para mi gusto, todavía un paso más allá, porque la materialidad cambió por completo. O sea, Darío decidió mantener el concepto de la obra, pero cambiar su materialidad de una manera muy importante, porque lo reeditamos en unas cajas de luz. En este caso, para mí, Txomin ha sido mucho más formal, ¿no? Él ha ido a mantener el esquema de la pieza del año 81, pero sí que le hemos dado, por un lado, una mejora en cuanto a lo que va a ser la conservación futura y también una sostenibilidad importante, porque hemos conseguido modificar los materiales al aceite por materiales al agua, con mucha mejor conservación y mucho mejor para las personas, para el mundo entero, vamos. Y en este caso Txomin ha sido mucho más formal. Los dos proyectos que hemos trabajado importantes de reedición son en 2018 Darío Urzay y 2022
Txomin Badiola. Yo la verdad quiero deciros que es una oportunidad genial para nosotros el poder trabajar con los artistas, porque al final tener una buena relación con las personas que han realizado las obras que tú tienes que conservar es esencial. Es esencial. Como exista algún conflicto, pues esto se vuelve en un problema grave, ¿no? Y nuestro objetivo es, con esta colección que tenemos, que empieza en el siglo XII y termina en el XXI, pues es tratar a la colección de la misma manera, a todo lo que contiene la colección, pero es tan diverso, porque imagínate, yo puedo estar haciendo un trabajo en una tabla del siglo XII, una pintura, un temple sobre tabla, y a la vez está reeditando a Txomin Badiola, ¿no? Entonces, para esto hay que tener una actitud muy positiva en cuanto a la conservación y la restauración, ¿no? Yo tengo algunos colegas que dicen, pues no nos parece bien porque hay que especializarse más en una cosa o hay que tal. Aquí en el museo nuestro estilo es otro, nuestro estilo es, tenemos que hacer todo esto, ¿no? Este es nuestro trabajo. ¿Qué necesito? ¿Necesito incorporar a especialistas? Vale, cuando hicimos 2017, lugar de encuentros 4, ¿qué hicimos? Le llamé a Javi Chillida y le dije, es el mejor especialista de hormigones de Eduardo Chillida, y le dije, Javi, ¿te vienes a trabajar con nosotros? Y es perfecto, o sea, incorporas en tu equipo a esos especialistas que cubren lo que tú no... Lo primero es humildad, reconocer que uno no puede hacer todo. Y luego tener una buena agenda, una buena caja de herramientas donde ir a buscar las cosas que necesitas para poder sacar adelante los proyectos. Y nosotros trabajamos así. Igual en otros lugares es más normal encontrarte, pues eso, gente muy, muy especializada, pero claro, para conservar nuestra colección sería una locura, necesitaríamos tener aquí, bueno, muchísima gente. Y así es como vamos planteando la conservación de la colección, porque realmente esta amplitud cronológica de materiales, de técnicas, es impresionante, impresionante. A ver. Ahora, bueno, he agradecido la conferencia, que me ha encantado, y la pregunta es porque has dado ya un par de ideas aquí en varias ocasiones sobre la pintura al aceite respecto a la pintura al agua y el medio ambiente, y solamente la pregunta es si puedes avanzar un poquito más sobre este tema. Sí, bueno, en el caso de esta reedición, el artista nos informó de que él había utilizado una pintura al aceite industrial de una calidad muy regular, una pintura, como digo, industrial, ¿no? Estas pinturas industriales que se fabricaban en los años 80, pues tenían unos productos súper tóxicos, pero súper tóxicos que incluso para la propia eliminación del producto, ¿no? Si lo vas a tirar, pues es un problema con la sostenibilidad del planeta. Y luego, por otro lado, pensamos en las personas. O sea, aquí hay que tener mucho ojo, y todo con lo que trabajemos debe ser, o por lo menos desde nuestro departamento intentamos que sea lo más sostenible posible. Primero por las personas, y después por el planeta. Entonces estamos siempre en esa línea, ¿no? Y si podemos utilizar un producto mejor, y vemos que el resultado es, pues adelante. Y en esa línea, por ejemplo, tenemos no una línea de investigación, que ojalá pudiéramos tenerla, pero sí que hacemos muchos ensayos con productos para intentar mantenernos siempre en ese punto de sostenibilidad. Y bueno, yo, si no hay más preguntas, están invitados todos a visitar las salas donde se encuentran instaladas estas obras que hemos visto en la presentación. Vamos, que el que quiera, tenemos dos salas que están en el piso superior, la sala 6 y la sala 7,
y el hall de Bascos. Y luego aquí tenemos la obra de Alberto Arrue, que ya la han visto, y en la sala 19 está la obra de Sistiaga, que es posible que la hayan visto porque la tenemos instalada hace un tiempo. Entonces, si les apetece ver las piezas en directo, podemos ir a las salas. Bien. Gracias.